Bienvenidos a La Escritura Habla. El día de hoy tendremos una entrevista maravillosa. Recuerda, si quieres participar, contáctanos por medio de nuestras redes sociales. La Escritura Habla tiene el honor de presentar a una prolífera escritora con un amplio trabajo dedicado a la literatura infantil, licenciada en Educación con maestría en Literatura para Niños de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, invitada por la Universidad de Castilla-La Mancha en España, organizadora de las Jornadas en Educación en la Feria del Libro en Córdoba, creó y coordinó el programa Volver a Leer del Ministerio de Educación de Córdoba. Y podría seguir enumerando su amplia trayectoria, pero pienso que ella es la indicada para hablar de sus logros. Bienvenida, Graciela Bailet. Hola, hola. Hola, qué gusto. Gracias, muchas gracias. Dije mal tu apellido. Nombre, es Vialet. Exacto. Bueno, corrijo. Pero antes de dar comienzo a la entrevista, ¿nos podrías decir tu lugar de origen y dónde vives actualmente? Yo nací y vivo en la ciudad donde he nacido, que es en Córdoba, en la República Argentina. Córdoba es una ciudad que está en el centro del país, muy mediterránea, y es una ciudad muy bonita, surcada por un río y un arroyo, y cerca de mi ciudad hay muchos lagos y muy bonitas montañas. Ah, qué bien. Bueno, yo tengo el placer de conocer tu tierra. Ahora, yo antes de nada, te quiero decir que me sentí muy orgullosa como mexicana, al saber que entre las traducciones en diferentes idiomas de tus libros está el zapoteco. ¿Puedo saber por qué? Bueno, porque me invitaron a participar en una colección de la editorial Magma, una editorial de Buenos Aires, junto con otra editorial llamada La Bohemia, que generaron una colección de libros que tenían que ver con distintas culturas. Hay uno de esos libros de distintos autores, ¿no? Uno está en castellano y en chino mandarín, otro está en castellano y guaraní, otro está en castellano y quechua, en castellano y aymara, o sea, tratando de recuperar el concepto de estos idiomas no tan conocidos por la humanidad. Y sabiendo de mi amor por México, porque yo siempre digo que México es mi segunda patria, me convocaron para esta historia, que es una leyenda zapoteca, y que se tradujo al zapoteco, o sea, está en bilingüe, castellano-zapoteco. Se llama Alacrana para armar. Sí, exacto. En realidad yo le quería llamar Me comí a mi mamá, pero la editorial le pareció que era un título muy fuerte y finalmente, como era el año de Cortázar, el ilustrador, que es un gran ilustrador, Itzvan, sugirió que usáramos todas la vocal A como un homenaje a Cortázar, y que le gustaba ese tipo de juegos, y entonces quedó Alacrana para armar, porque es la historia de cómo los alacranes se comen a su mamá. Su mamá es... Ay, sí. Oye, ¿qué opinión tienes en relación con los niños que en su mayoría, bueno, no todos, aclaro, han cambiado un libro por un celular? Bueno, a ver, creo que se puede ver desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista propio de la lectura, creo que hemos arribado a un nuevo modo de leer y de escribir, un nuevo modo. O sea, hoy, de hecho, lee mucha más gente que antes. No libros, pero leen los celulares. ¿Cuánta gente humilde tú ves a diario
en los lugares más populares leyendo desde sus celulares, escribiendo en sus móviles, ¿no? Esto es una práctica nueva. O sea, la tecnología ha traído nuevos acercamientos a la lectura y a la escritura de distinta manera, porque lo que se escribe es mucho más acotado, son otro tipo de cosas. Ahora, si nos referimos puntualmente a la lectura literaria siempre ha sido una lectura más, no me sale decir marginal, pero sé que lo marginal suena feo, digamos. Siempre ha sido una lectura más underground, una lectura para menos sectores de la población, porque el arte en sí, como lo es la literatura es la expresión artística de la palabra, porque el arte en sí también ha ido desarrollándose por distintos carriles, ¿no? Y el de la lectura propiamente dicho, el de la lectura literaria, ha ido también modificándose con el advenimiento de las nuevas tecnologías. Y en realidad, si tú miras las estadísticas, aún en las crisis económicas que atraviesan el continente y el mundo, sobre todo después del tema de la pandemia y las otras plagas políticas y sociales que padece el mundo, las editoriales no solo no son menos, sino que son más. O sea, se edita más y esos libros a algún lado van. O sea, en realidad es que hay más gente que está accediendo a la lectura. Si te miras en los números, no es que hay menos, hay más. Entonces quiere decir que si lo miras desde el lado del mercado, también es posible sostener de que hay más acercamientos a los libros. Y también hay muchas más políticas públicas de promoción de la lectura y el libro, ¿no? En todos los países ahora hay planes de lectura, hay salas de lectura, hay muchísimos más dispositivos donde acercar los textos a los lectores, ¿no? O los lectores a los textos. Yo no creo que se lea menos. Creo que es como cuando a uno le gusta, por ejemplo, comer, yo que soy muy golosa, te diría, fresas con crema chantilly y chocolate con almendra. Yo no me debato entre si por comer uno voy a dejar el otro. Veo cómo hago para que mi estómago, mi sistema digestivo, mi hígado soporten los dos. Yo creo que eso es lo que hacen los niños que tienen posibilidad de acceso a los libros. Leen en pantalla y también. Yo no conozco niño al que le acerquen un hermoso libro para niños de literatura infantil y no lo agarre, no lo ojee y no quiere que le cuenten la historia. ¿Tú conoces alguno? No, definitivamente no, es verdad. Lo que sucede es que hay que provocar ese acercamiento. Claro, el libro tiene 1000 virtudes. La única que no tiene es que tener patitas para llegar solo hacia las manos de los niños. No, necesita que alguien te lo lleve. No, tiene toda la razón, fíjate, y creo que el libro electrónico también, está posicionándose bastante. Sin embargo, yo que me dedico a hacer entrevistas a escritores, me doy cuenta que son pocos los que escriben para niños, ¿eh? O sea, hay un universo de escritores de novelas románticas, históricas, etcétera, pero de niños es poco. Yo te puedo decir que tengo alrededor de 60 o 70 entrevistas y creo que he entrevistado, tú serás la cuarta más o menos o tercera, que hacen literatura para niños. Y eso me dio mucho gusto ver que aquí en la casa de mi hijo, mi nieto, le dieron tu libro para que lo leyera y de ahí me surgió la idea de localizarte y fue mucho placer para mí encontrarte rápido. ¿A él le gustó el libro? Sí, por supuesto. Luego le dijimos, a ver, cuéntanos de qué. Y entonces él ya nos dijo
Y rápido, también con mucho orgullo dijo, y pasé el examen. Oye. Y mira, bueno, mira, ahí analicemos solo este párrafo. Fíjate cómo se resume todo lo que venimos hablando. Alguien le acercó el libro. En este caso, en este caso la escuela. Pero también el libro generó en el niño una apetencia, le gustó, para que se lo recomiende a su abuela. O sea, tiene que suceder eso en el niño, que alguien se lo acerque y que el libro lo cautive. Sí, eso es una verdad. Oye, yo en realidad no mezclo la política en mis entrevistas, sin embargo, no puedo omitir que Argentina vivió unos años de represión y surgieron las madres de la Plaza de Mayo y las abuelas también. Tú, de alguna manera, ayudas porque uno de tus libros lo ofreces de manera gratuita o una donación para las abuelas de la Plaza de Mayo. ¿Cómo te surgió esa idea? Bueno, yo formo parte de la generación diezmada en mi país por esta dictadura atroz. Sabes que aquí hubo un genocidio de Estado y que desaparecieron muchísimas personas, más de 30.000, y todavía los familiares buscan a los niños robados, ¿no? Que nacidos en cautiverio. O sea, es una historia muy fuerte para la Argentina. Imagínate que en ese momento el 30.000 desaparecidos era más del 10% de la población general. O sea, es muchísimo, es muchísima. No hay ni una familia argentina que no haya estado atravesada por esta locura, por esta tragedia. Así que yo era una estudiante universitaria. Los que estudiábamos en la universidad en esa época, de por sí, solo por haber entrado a la universidad a usar jean y cabello largo, ya éramos sospechosos de algo. Sí, es verdad. Y entonces, para mí escribir esa novela que se llama Los sapos de la memoria, y de paso le digo a toda tu audiencia que lo pueden descargar gratuitamente de mi página, para mí escribir esa novela fue sanador, ¿sabes? Es como poder contar la otra historia, no la que contaban los represores, sino la historia de los que sufríamos, ¿no? Y en la mirada de un niño que no entiende por qué secuestran a sus padres, ¿no? Sí, ¿no? Así que para mí fue inevitable escribirla. La he escrito en aquellos años, recién regresada a la democracia. Y el libro nunca jamás paró de ser editado. Está colgado, liberado y va por la edición número 32 en la Argentina. Está traducida al portugués, al italiano. Está editada en México. En México también la editó Conaculta. No para porque este problema no es un problema solo de la Argentina. Ha sido un problema de toda Latinoamérica y sigue siendo un problema en todo el mundo, ¿no? Sí, eso. De los gobiernos autoritarios que se creen dueños de la vida de la gente. Así es. Tu contribución a la literatura es amplia. ¿Podrías mencionar todo lo que has escrito o ya perdiste la cuenta? Bueno, nunca he llevado muy bien la cuenta, pero el último que acaba de salir, y en México, ahí hace muy poquito, se llama Fiesta en el Baldío, y es para niños pequeños, por Editorial El Naranjo, ilustrado por la maravillosa Renata Galindo. Ahí en México encuentran muchos libros, porque como te digo, es mi segunda patria. Y a raíz de que yo trabajaba como docente y como directora de planes de lectura acá en mi país, porque quería que la gente leyera, yo empecé a editar en el extranjero antes de editar en mi país. Eso me ha llevado que ha sido un camino al revés que cualquier otro escritor que escriba en su ciudad. Bueno, yo empecé al revés y por eso tengo mucho publicado en México.
En México están estas novelas, las que lee tu nieto, El jamón del sándwich, creo que es, ¿no? Si tu signo no es cáncer, Rap para gato multicolor, que es para más pequeños, Un cuento grrr, que es un libro álbum hermoso, que también tuve la suerte de un ilustrador maravilloso como es Juan Gedovius, mexicano también. Y, en México hay varias cosas, a ver qué más. En Pearson está Nunca Más, está, que son cuentos para adolescentes, La lagartija sin cola, Metamorfosis, Historia sin ton ni son. Bueno, y aquí en Argentina un montón, muchísimos más, ¿no? También está en lo que leo allá en México, Epaminondas, una versión particular del cuento afroamericano, de la tradición oral afroamericana. Y luego otros libros que editados en Argentina circulan en México son Gigantes, de Random House, de Penguin ahora. Viste que las editoriales van cambiando. Otro que sé que ha llegado hace muy poquito es Carrera de Caracol, editado por Planeta Lector, Editorial Planeta. Y ahora está llegando por Editorial Planeta Cuando los grillos grillan, que es una novela para niños. Eso te diría que es lo que el lector mexicano en este momento, recuerdo todos esos títulos. Y aquí en Argentina como 30 más. No. Oye, pero podrías... Si entran a mi página, hay... Es justamente lo que te iba a pedir. ¿Dónde te pueden localizar? Graciela Vialet, muy fácil. www.Graciela Vialet, con B larga, B alta y T al final, Graciela Vialet, como figura ahí en la pantalla, .com. Bueno. Ahí entran a mi página y están todos mis libros, así que se pueden cansar de verlos ahí. Ay, muy bien. Oye, ¿ha evolucionado la literatura infantil? ¿O qué alternativas sugieres para que niños y jóvenes pues retomen el hábito de la lectura? Bueno, la literatura infantil, yo creo que, bueno, retomando un poco lo que comentabas antes de que hay más escritores de literatura general que de literatura para infancias, hay como todavía cierto dejo peyorativo sobre la literatura que se escribe para niños. Es una literatura más liviana, es una literatura más fácil. Y en realidad es todo lo contrario, porque hacer arte y literatura con menos palabras, con un universo más reducido de lingüístico, es mucho más difícil para hacerlo estéticamente. A mí me gusta decir que la literatura infantil y juvenil es la que también leen los niños, es la que también leen, no la que leen solamente los niños, es la que le gusta a los adultos y también leen los niños, porque los niños necesitan crecer para ampliar los repertorios cognitivos y lingüísticos, para entender otras literaturas, para poder entender por quién doblan las campanas o Ulises, ¿no? Claro, más mejorando la calidad de su lectura. Necesitan ampliar su universo de expectativas, porque cuando uno lee, uno lo que hace es interpretar. Y para interpretar debe saber de qué va la cosa. O sea, yo puedo interpretar con lo que puedo establecer conexiones de simbolizaciones, de representaciones. Porque si de lo contrario estoy imposibilitada al acceso. Sería comparable a
leer literatura en japonés, no japonesa traducido, sino escrita en japonés. Literal en japonés. Es maravilloso, seguramente cuando leo la traducción ahora de adulta, unos me gustan más, otros menos, pero cuando la leo en japonés no entiendo nada, me expulsa de ahí. Esto es lo que le pasa al niño frente a la literatura, con un universo lingüístico y temático y semántico adulto. El niño no alcanza a entender lo que está sucediendo. Le llegan imágenes, le llegan algunas palabras sueltas, pero no termina de poder conectar para interpretar. En cambio, al revés el proceso sí, porque el adulto nunca deja de ser niño, adolescente y joven. Los lleva adentro, como las mamiushkas, una dentro de la otra. Y entonces la Graciela pequeña que fui, la Graciela adolescente que fui, la Graciela juvenil que fui, esas están en mí. Entonces cuando yo accedo a un libro maravilloso, en este momento agarro, por ejemplo, El Cien pies y la araña de Juan Gelman, tremendo escritor, que ha sido poeta. Este es el único libro que escribió para niños. Él vivió en México, argentino exiliado. Y es el único que escribió para niños. Yo tomo este libro como adulta y digo, Dios, qué exquisitez. ¿Por qué? Porque la niña Graciela que fui se pone en los 100 zapatos del 100 pies para querer solamente caminar y que no me hagan tantas preguntas de cómo hacerlo. Esto es poesía en cuento, ¿no es cierto? No. En cambio, cuando tú a un niño le das un poema de Juan Gelman o de Borges, por ejemplo, El amenazado, ese que dice, me duele una mujer en todo el cuerpo. El nombre de una mujer me delata. El niño no tiene comprensión de no eso. puede No lo llegar, puede digerir, no lo puede digerir. tal vez entender y tenerle miedo a esa mujer que en realidad Borges está nombrando a alguna mujer que ama. Y la ama tanto que lo ha atravesado. Pero ese concepto todavía no es intrínseco al entendimiento del niño. Entonces, escribir para niños no es que hay que hacer cosas ñoñas porque los niños son sonsos. No. Hay que conocer el universo infantil para poder acercarles lenguaje artístico, de modo tal que puedan abrir su corazón y su entendimiento y sus modelos y sus esquemas de interpretación para adherir a esas ideas y de ahí montar a más, ¿no? Oye, yo te quería hacer esta pregunta. ¿En quién recae principalmente la responsabilidad de fomentar la lectura? ¿De los padres o los maestros? Mira, como responsabilidad cívica, ciudadana, al docente, porque para eso se le paga un salario. Digo, el trabajo de un docente es formar un lector. La profesión del docente es la profesión de la lectura. O sea, no hay educación sin lectura de la realidad, del mundo, del conocimiento. Ahora, todas las investigaciones y los estudios que se han hecho indican que cuanto más acercamientos a la lectura los niños han tenido desde el vientre materno, o sea, desde la primera infancia hasta que llegan a la escuela, esos niños están mucho más entrenados para acercarse al mundo de la lectura, ¿no? Porque en realidad se aprende a leer muchísimo antes, se aprende a ser lector, o lectora, muchísimo antes de aprender a leer y escribir. El abecedario y al confeccionado de palabras y frases, ¿no? Porque se aprende a leer escuchando leer, escuchando historias. Es cierto. Porque un bebé sí que comprende una nana,
Arrorró mi niño, arrorró mi sol, arrorró pedazo de mi corazón. ¿Qué entiende de todo eso? Entiende el gesto musical, el gesto lingüístico, el gesto amoroso, que es exactamente lo que hace el arte, ¿no? Y entonces desde esos inicios, en realidad es la importancia para empezarlos a introducir en lo que es la lectura, ¿no? Y poco a poco. Evelio Cabrejo, que es un especialista en estos temas, colombiano, radicado en París, profesor de la Sorbona, él dice que él ha comprobado científicamente que desde el 6º mes de gestación, o sea, cuando una mamá está de 6 meses, ese bebé de 6 meses de gestación, está comprobado que realiza el primer acto de inteligencia, que es el de distinguir la voz de la madre del resto de los ruidos que escucha, no de otras voces solamente. Porque vos imagínate, dentro del útero, el niño escucha un montón de sonidos, los flujos del corazón, los flujos vitales, los suyos se entremezclan, cuando la madre está eufórica, cuando canta, cuando él distingue... Cuando llora incluso. Cuando llora, cuando ha sido golpeada, cuando está feliz, cuando se está bañando. Todos esos sonidos, el niño ya los lee y realiza el primer gesto de inteligencia, que es el de distinguirlos. Los niños se mueven de determinadas maneras dentro del útero, en ciertos horarios, de acuerdo a esos mensajes que va recibiendo del entorno. No, eso es cierto, eso sí sabía, que incluso la música, también ellos escuchan la música, y que también desde ejercitarle su oído para la música. Oye, no sé si tú has visto ahí en mi canal de YouTube las entrevistas que he hecho, y te digo que yo a todas las que les hago la entrevista les digo la pregunta comprometedora. Entonces, te pregunto, si tuvieras que elegir entre dirigir un programa sobre cambios a la educación del futuro, que bueno, eso conlleva mucho tiempo, o vivir en un lugar apacible con todo el tiempo para escribir, ¿por cuál te decides? Bueno, yo lo hice ya, así que ya decidí por el primero. Yo dediqué toda mi vida a trabajar en políticas públicas de lectura, en mi ciudad, en mi provincia y en mi país luego. Y finalmente, cuando me retiré, me dediqué nada más que a la lectura y a la escritura, y en ese orden, primero leer y después escribir. Así que cuando tuve que elegir, elegí. Escribía, por supuesto, como te decía, he editado mucho fuera, pero siempre sentí esa empatía profunda por los otros, ¿no? Por el tratar de, como dice el poeta, en el naufragio salvarnos todos, arriesgar la vida hasta el último náufrago. Digo, yo tengo esas canciones, esas letras como faro. A mí me gusta mucho pensar en que si la gente, si todos pudieran leer, el pasaje por el planeta no sería una sola experiencia. Y entonces me gustó elegir brindarle a los chicos, a las chicas, a los docentes, a los padres, la posibilidad de planificar políticas públicas de lectura para que descubrieran ese libro. Como dice Jean-Paul Sartre, que cada texto encuentra a su lector, para que tuvieran la posibilidad de que ese texto los atravesara y los hiciera soñar, pensar en que otro mundo y otra vida y otra realidad es posible. Oye, qué enriquecedor de verdad es platicar contigo. Yo estoy haciendo esta entrevista desde México, yo vivo en Australia
y ahorita estoy aquí de visita. Entonces, honestamente a mí me gustaría, no sé cuándo, volver a tener una charla contigo, porque es maravilloso los conceptos que tienes y sobre todo es increíblemente envidiable que has hecho las dos cosas de que todo escritor deseamos, tener toda la paz y la tranquilidad para dedicarnos a escribir y también promover. Entonces tú tienes ese privilegio que has hecho las dos cosas. Te felicito mucho, Graciela, y espero que sigas teniendo los éxitos que tienes. Y gracias. Bueno, ya estamos en contacto y espero no perder tu contacto. ¿Algo que tú quisieras agregar? No, solamente decirte muchísimas gracias. Sí, he visto tus entrevistas y bueno, creo que el mundo de la literatura da para todas las posibilidades, ¿no? Yo nunca he creído que alguien tiene la máquina verdadómetra para decir esto es y aquello no. Creo que todos podemos, a través de la literatura, fluir. Y sí, eso le deseo a todos. No, pues muchísimas gracias, Graciela, y estaremos en contacto. Un beso grande a tu nieto, que nos acercó. Sí, a él le debo precisamente. ¿Cómo se llama? Se llama Gerardo. Bueno, tiene el nombre del papá y del abuelo y del bisabuelo. La tradición mexicana que todo se llama Gerardo. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente. Un abrazo especial para Gerardo de mi parte. Y otro gracias. Para ti. Aquí gracias. Está yendo, pero es muy vergonzoso y no quiere. Yo le dije, quiero que hables con ella, pero bueno. Beso. A ver, asómate, Gerardo, un ratito, así un poquito. ¿No? Un minuto. ¿No quieres? Bueno. Bueno, muchísimas gracias. Dale. Nos vemos en el siguiente programa La Escritura Habla. No te olvides de suscribirte, darle like, compartirlo con tus colegas y activar la campanita de notificaciones. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes